Hebreos capítulo 5, el tema que vamos a estar viendo hoy día es: tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo. Tenemos un gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Voy a estar haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo en los domingos anteriores. Fíjese usted que la idea del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo es un tema recurrente en esta epístola. El Señor Jesucristo es descrito como un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Él también es descrito como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Un gran sumo sacerdote que atravesó los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Recuerde que el propósito general de esta epístola, hemos estado viendo, era mostrar la superioridad de Jesús y del nuevo pacto hecho en su sangre. Ya hemos considerado en las semanas anteriores los 4 capítulos del libro de Hebreos y hoy día estamos en el capítulo número 5. Si usted perdió alguno de los capítulos anteriores, puede revisar los videos y puede ponerse al día. Nosotros vimos en los primeros capítulos, que el Señor Jesucristo es mayor que los profetas, que Él es mayor que los ángeles, que Él es 100% divino, y también vimos que Él es 100% humano. En los capítulos 3 y 4 vimos que Cristo es inclusive más grande que Moisés, y ahora en el capítulo 5 vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es más grande que Aarón, y Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Vamos entonces a leer Hebreos capítulo 5, vamos a leer los primeros 10 versículos y luego vamos a continuar. Hebreos capítulo 5, versículos 1 en adelante. En el nombre del Señor Jesucristo, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Amén. Tenemos un gran sumo sacerdote. Amén. Esa es la palabra del Señor que vamos a estar estudiando hoy día. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y debemos recordar que en el capítulo 3 de este libro, el escritor nos presenta a Cristo como el apóstol. No sé cuántos se acuerdan de lo que habíamos estado estudiando, como el apóstol y sumo sacerdote. El escritor de Hebreos sabía que era difícil para un judío que se había convertido al cristianismo aceptar a cualquier persona que dijera que es un sacerdote o un sumo sacerdote que no fuera del orden de Aarón. Para ellos era muy difícil. Entonces esta idea de que el Señor Jesucristo era un sumo sacerdote les costaba a ellos poder entenderla. Vamos a ir viendo cuáles eran los requerimientos de los sacerdotes de Israel, porque para poder
entender los requisitos de un sacerdote en Israel. Fíjese usted que en todas las religiones prácticamente en el mundo existen los sacerdotes, es decir, alguien que en nombre de la persona se acerque a los dioses. Pero aquí nosotros sabemos que nosotros nos acercamos al Dios vivo, al único y verdadero, al único y sabio Dios. Amén, nuestro Salvador. Y dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, la función del sumo sacerdote, primeramente, era ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. Pero el sumo sacerdote, en el tiempo de Israel, del antiguo pacto, del antiguo testamento, tenía que provenir de una de las tribus de Israel. No cualquier persona podía decir, a ver, ¿sabe qué? Me dieron ganas de ser sumo sacerdote, entonces yo voy a ser un sumo sacerdote. No, tenía que ser del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví tenía que ser de la familia de Aarón. Eso era uno de los requisitos y estaba para presentar ofrendas a favor de la humanidad, del hombre, de sus pares, delante de Dios. Ofrecía sacrificios y ofrendas por el pecado, tenía que tratar tiernamente a los pecadores. ¿Por qué? Porque él también era un pecador y no podía tomar esta honra de forma personal, sino que tenía que ser escogido por Dios. La función entonces del sumo sacerdote era ponerse entre Dios y el hombre, representando al hombre delante de Dios. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, y el sumo sacerdote en el pueblo de Israel dice que era tomado de entre los hombres, es decir, era tomado del pueblo, era un ser humano más, era un hombre más, y por ser un hombre más, iba a poder entender a la gente, ¿no es cierto?, del pueblo, de la congregación, que se quisiera acercar a Dios. ¿Por qué? Porque él también estaba sujeto, dice la palabra, de debilidad. Él también era tentado, él también tenía sufrimientos, él también probablemente se enfermaba, él también pasaba por necesidades, entonces podía tener una empatía con el pueblo, podía ponerse en el lugar de las personas que estaban sufriendo. Ahora, Levítico capítulo 21, usted lo lee en su casa, nos dice que los sacerdotes eran santos. Santos serán a su Dios. Los sacerdotes santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Y eso está en Levítico 21:6. El sacerdote también nos da los requisitos. Estamos hablando del antiguo pacto. No tenía que tener ningún defecto físico. Tenía que ser santo. Significaba estar separado del resto para no contaminarse, porque si se contaminaba, podía contaminar el santuario de Dios. Esto lo encontramos en Levítico 21:23. Podemos notar que cualquier imperfección física podía profanar lo que es sagrado y quitar la santidad del lugar. Entonces usted puede darse cuenta con estos requisitos lo tremendo que era ser un sumo sacerdote en el tiempo de Israel, en el antiguo pacto. Dice la palabra acá, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Es decir, era necesario que fuera un hombre y que fuera tomado de entre los hombres, porque podía entender la debilidad humana. Y era tomado, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ofrendas de acción de gracias, y los sacrificios se refieren a ciertos animales. Recuerde usted que el sumo sacerdote tenía que ofrecer ofrendas, pero no solamente ofrecía ofrendas, sino también hacía sacrificios. Y si usted lee el Antiguo Testamento, se traían los animales y el sumo sacerdote allí mismo tenía que muchas veces decapitarlo, ¿no es cierto?, tomar la sangre y santificar ciertos lugares esparciendo la sangre. Todo esto era tipo de nuestro Señor Jesucristo, que era el perfecto sacrificio que se iba a presentar a la humanidad. Gloria a Dios, a favor de la humanidad, a favor de usted y a favor mío.
quiénes tenía que tener paciencia el sumo sacerdote y por qué? Él tenía que tener paciencia con los ignorantes y extraviados, es decir, con los que no saben nada, porque están ignorantes, y con los que se equivocaron de camino, con los que en algún momento pecaron contra Dios, fueron llevados por sus pasiones y deseos y tomaron decisiones que iban en contra de la voluntad de Dios y pecaron contra Dios. Cuando ellos venían delante del sumo sacerdote, ellos confesaban sus pecados y el sumo sacerdote iba a la presencia de Dios y intercedía por ellos. Pero él tenía que tener un corazón compasivo, él tenía que tener un corazón misericordioso. ¿Por qué? Porque él tenía que ponerse en el lugar de la persona, porque él también era un ser humano, él también era una persona sujeta, ¿no es cierto?, a la debilidad humana. Usted sabe que muchas veces los pastores, cuando tienen que escuchar las confesiones de muchas de las personas que han pecado por diferentes razones, la persona tiene que tener un corazón misericordioso y compasivo y tiene que tener un corazón como el corazón de Dios para poder ayudar y levantar a esa persona del estado en que la persona ha llegado a caer. No está allí, ¿no es cierto?, para pisotear a la persona, para condenar a la persona, sino que está para ayudarle, para darle la palabra del Señor. Porque a veces las personas se sienten de tal manera superiores, humanamente hablando, y hacen una diferencia como que yo soy el líder, yo soy el pastor y tú eres el miembro de la iglesia que estás allá abajo. No, porque dice la palabra del Señor que en el nuevo pacto todos nosotros estamos, ¿no es cierto?, somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios, todos nosotros hemos sido llamados. Hay una gran diferencia, pero nosotros tenemos que tener un corazón compasivo. Y eso era lo que tenía que tener el corazón el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él también estaba sujeto a debilidad. Por eso dice en el Nuevo Testamento, el que esté firme, mire que no caiga. Hay muchas personas que condenan a veces a otros por sus pecados, pero el Señor Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque el verdadero corazón contrito y humillado, el Señor nunca va a despreciar. Entonces el sumo sacerdote era elegido entre los hombres, tenía que tener paciencia con las personas y tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cuál era el propósito que tenían las ofrendas y los sacrificios? Fíjese usted que desde el comienzo de la historia las ofrendas y los sacrificios se presentaban a Dios. Las ofrendas se presentaban como expresión de gratitud, de adoración, de reconocimiento y honra. También tenían el propósito de sellar un pacto o acuerdo donde Dios ocupaba un lugar de testigo. Las ofrendas se presentaban también en agradecimiento cuando alguien era sanado de una enfermedad como la lepra, por ejemplo, o situaciones así. Nosotros en el nuevo pacto de Dios también podemos presentar ofrendas al Señor. Fíjese usted, hermano y hermana que me escuchan, los que están acá y los que me están escuchando en la distancia, a usted nadie debiera manipularlo, nadie debiera empujarlo, nadie debiera forzarlo para que usted dé al Señor. Porque cuando usted tiene agradecimiento, usted va a dar, y usted va a dar, dice la palabra, de lo que tiene, no de lo que no tiene. Hay personas que no les importan si la persona va a la iglesia o no va a la iglesia con tal que mande sus ofrendas y diezmos. Qué terrible, digo yo, y qué condenación para aquellos líderes que solamente esperan las ofrendas y los diezmos de sus congregantes, sin importarle el estado espiritual de la persona. Porque al Señor, más que tus ofrendas, le interesa que tú ofrendes un corazón contrito y humillado, porque a eso Dios no desprecia. Y en la medida que usted es bendecido por el Señor, estoy segura que usted, si es un hijo del Señor, una persona que ama al Señor, en forma natural usted va a dar para la obra de Dios. Amén. Pero nadie lo tiene que forzar. Entonces las ofrendas se daban en la gratitud, en adoración, en reconocimiento, honrando al Señor. Y los sacrificios se daban y se producían, ¿no es cierto?, para expiar los pecados
que lo habían cometido. El sumo sacerdote, como también era un hombre sujeto, ¿no es cierto?, a una naturaleza pecaminosa, tenía, dice la palabra, que ofrecer por sí mismo, primeramente, versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tantos por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, antes de ir a ofrecer por otros, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él también necesitaba el perdón de Dios, él también necesitaba la limpieza de Dios. Y antes de poder él ir a ofrecer por otros, tenía que limpiarse a sí mismo. Y nosotros como cristianos igualmente tenemos que buscar la limpieza de Dios, porque antes de ir a hablarle a otros tenemos que buscar nuestra limpieza personal delante del Señor. Y nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque tenemos un gran sumo sacerdote. Porque dice la palabra que si alguno de nosotros hubiere pecado, y yo estoy segura que si yo le digo a usted, desde que usted es cristiano para adelante, ¿ha pecado usted alguna vez en su vida? Y le pidiera a usted que usted levantara su mano, estoy segura que todos nosotros tendríamos que levantar la mano, porque todos nosotros, en más de una oportunidad, después de ser cristianos, hemos pecado contra el Señor. Sí. Pero la buena noticia es que dice la palabra, que si alguno de nosotros hubiere pecado, si alguno de nosotros le ha fallado a Dios, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aleluya. Amén. Aleluya, aleluya. Y el Señor es misericordioso con nosotros, por lo cual nosotros tenemos que ser misericordiosos con las demás personas también. Gloria a Dios. Continuamos. Dice que era elegido entre los hombres para estar a favor de los hombres. Esa era la labor del sumo sacerdote, y para presentar ofrendas y sacrificios, primeramente por sus pecados y después por los del pueblo. ¿Qué más sucedía con el sumo sacerdote? Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto no era como una campaña política. Nosotros estamos en un tiempo, ¿no es cierto?, aquí en los Estados Unidos de América, donde estamos pronto a elecciones, si es que las llegan a ver, y los candidatos presidenciales hacen su campaña política, ¿no es cierto?, presentan lo mejor de ellos para que la gente cuando vaya a votar los elija. Pero en el caso del sumo sacerdote, dice la palabra, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Era Dios el que elegía. Nadie tenía el derecho de autonombrarse como sumo sacerdote. Amén. Porque el honor y la honra de ser un sumo sacerdote no dependía del que quería, no dependía de sus parientes, no dependía de sus amigos, no dependía de la elección de la mayoría, sino de Dios. Aleluya. Y por eso dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y Aarón fue llamado por Dios para ejercer la labor de sumo sacerdote. Usted lo puede leer en su casa en Éxodo capítulo 28, versículo 1, Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 13. Pero no termina allí, dice que lo que continúa, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el que le dijo, tú eres mi hijo, el que le dijo, yo te he engendrado hoy, yo te he puesto como sumo sacerdote, es el que lo nombró, y ese fue Dios el Padre. Gloria a Dios. Nadie podía tomar esta honra para sí si no le era dada por Dios. El Salmo 2.7, usted lo puede leer también en su casa, donde es un salmo mesiánico y está diciendo, Dios el Padre está diciendo, tú eres mi hijo. Estaba hablando del Señor Jesucristo que iba a venir como el Mesías Redentor. El Señor Jesucristo que iba a tomar su lugar, ¿no es cierto?, como con un cuerpo humano,
se iba a ser hombre como nosotros, iba a entrar a la humanidad para poder redimirnos y salvarnos. Le dice Dios el Padre, tú eres mi hijo. Y en Isaías 42:1 también le vuelve a decir la misma idea, en ti me complazco. Estos pasajes son mesiánicos, están hablando de algo hacia el futuro. Entonces, no sé si usted recuerda en el bautismo del Señor Jesucristo y en la transfiguración, cuando algunos quisieron levantar al lado del Señor otras enramadas, dice, para adorar también a los que veían al lado del Señor, que eran a Moisés y a Elías, una voz del cielo le dijo al Señor Jesucristo, tú eres mi hijo y en ti tengo complacencia, en ti me gozo. Tú eres mi hijo. A ti te tienen que escuchar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nadie puede tomar para sí esta honra. Fíjese usted que aunque nosotros estamos en el nuevo pacto, usted tampoco puede llegar y tomar lugares que Dios no lo ha puesto. Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que es Dios el que puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Dios es el que elige. Por eso que usted no puede decir, mire, yo voy a un instituto bíblico para graduarme de pastor o para graduarme de esto o de esto otro. ¿Por qué? Porque es Dios el que da el llamado. Y todos somos llamados, ¿no es cierto?, para compartir la palabra del Señor, evangelizar. Pero hay llamados específicos en el cuerpo del Señor que nadie lo puede tomar para sí, porque Dios es el que llama. Y cuando personas se levantan a tomar un llamado que no es de Dios, van a venir consecuencias. En el tiempo antiguo nosotros también lo vimos. Se levantaron personas que se levantaron en contra de Moisés y en contra de Aarón, que hablaron, que murmuraron de ellos, que dijeron cosas que no eran, que dijeron, ¿cómo? ¿Tú qué te crees que solamente a ti Dios te habla? Entonces, una de esas personas fue Coré, usted lo puede leer en Números capítulo 16. Coré se levantó en contra de Dios a través de levantarse en contra de los siervos de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Se abrió la tierra y los tragó a él y a todos los que se pusieron de acuerdo con él. Entonces tenga cuidado. También nosotros vemos cuando Saúl, que era un rey, tomó la función de sacerdote que Dios no le había dado, fue rechazado por Dios. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 13. Pero hay otro caso que nosotros también podemos ver de un rey llamado Usías, en 2 de Crónicas capítulo 26, versículo 16. Y este rey entró al santuario para hacer cosas que Dios no lo había mandado a hacer. ¿Y sabe lo que sucedió con él? Lepra le entró y murió leproso. Entonces es una cosa seria tomar el lugar que Dios no le ha dado a uno. Hay personas en estos tiempos que se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas, se autodenominan pastores, se autodenominan esto y lo otro. Y yo creo que me tendría que quedar diciendo que los puestos más cotizados y valorados son los de apóstol y profeta. Ahora la gente ya ni pastor quiere ser, quiere que le llamen apóstol o quiere que le llamen profeta, porque eso tiene un grado como de reconocimiento entre los hombres. Pero el Señor Jesucristo dijo, gloria de los hombres no recibo. Y todo siervo de Dios no anda buscando la gloria de los hombres. Todo hombre o mujer de Dios no va a buscar la gloria de los hombres, sino que va a buscar la gloria de Dios. Amén. Porque si tratara, dice el apóstol Pablo, de agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo, entonces no soy sierva de Cristo. Tremenda palabra de Dios. Por eso que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que ser elegido, escogido por Dios, nombrado por Dios. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Tenemos el máximo ejemplo. Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue el Padre el que lo reconoció. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, continuamos, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios le otorgó al Señor Jesucristo el oficio sacerdotal. Dios le otorgó al Señor Jesucristo el oficio como el sumo sacerdote, pero como Él tenía que rescatar a toda la humanidad y no solamente al pueblo de Israel, el sumo sacerdote no podía ser de la orden de Aarón, tenía que ser de una orden diferente. Y esa orden diferente es la que el escritor de Hebreos les está tratando de explicar a sus lectores en el capítulo 5. Era la orden de Melquisedec. Fíjese usted que nuestro Señor Jesucristo, en Él se cumplen los tres oficios que se mencionaban en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo era sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Fue nombrado por el Señor sacerdote. Él era un profeta. Usted lo puede leer en su casa en Hechos capítulo 3, versículos 17 al 26. Hechos capítulo 7, versículos 37 y 38. Y 7, versículos 51 al 53, donde se menciona que nuestro Señor Jesucristo era también un profeta, porque Él vino profetizando y todavía hay profecías que no se han cumplido, pero están prontas a cumplirse. Una de las profecías es que Él iba a volver otra vez para levantar a su iglesia. Él viene otra vez para salvar a su iglesia, a su novia, para sacarla, y yo creo que estamos muy cerca de este evento maravilloso, magnífico que ha de suceder, que va a transformar el mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, el novio, viene por la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo también es Rey. Dice Apocalipsis que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ciertamente Él vino, cuando estuvo en la tierra, vino humildemente, vino como un cordero. Juan el profeta dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él no va a volver como un cordero, Él va a volver como un rey que va a reinar, que va a juzgar, que va a tomar dominio, que va a gobernar con vara de hierro. Así que es tiempo que nosotros nos acerquemos al Señor, ahora que nosotros podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa este versículo 7 donde dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente? En los días de su carne quiere decir que el Señor, en el tiempo que estuvo en la tierra como ser humano, Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Él tuvo limitaciones igual que nosotros. Él cuando nació fue envuelto en pañales, necesitó abrigo, protección, estuvo sujeto al cuidado y enseñanzas de María y José, pasó la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, tuvo hambre, necesitó alimentarse, soportó el calor del verano, así como nosotros aquí en Texas, que hemos llegado a los 46 grados durante este verano también, soportó el frío del invierno, y Él se denominó a sí mismo Hijo de Hombre. Él se llamó a sí mismo Hijo de Hombre porque Él quería identificarse con la raza humana para señalar su plena identificación con nosotros. Gloria a Dios. Entonces cuando Él ofreció, dice, ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, quiere decir que Él oró, y la palabra que se usa en griego allí, esos ruegos y súplicas, es prácticamente que Él estuvo orando. El Señor Jesucristo tenía una vida de oración. Él se mantenía en comunión con el Padre. ¿Tienes tú una vida de oración?
¿Te mantienes en comunión con el Padre? Él dice que oró con clamor y lágrimas, quiere decir prácticamente a gritos y con llanto. Él clamó al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Usted se preguntará, ¿y cómo que fue oído? ¿Acaso no murió el Señor Jesucristo en la cruz? Él fue oído. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios, porque él, una vez que oró al Señor, él recibió la fortaleza de Dios para hacer aquella misión que le había sido asignada. Era necesario de que la Escritura se cumpliera. Entonces él no fue arrestado y crucificado porque Dios no escuchó su oración, sino todo lo contrario. Fue arrestado y conducido a la muerte porque fue oído. Cuando uno de sus discípulos salió a defenderlo y le dice, Señor, ¿quieres que saque mi espada, ¿no es cierto?, y mate a todos estos que están acá? El Señor le dice, Mateo capítulo 26, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que era necesario que así se haga? Si el Señor hubiera pedido a esos ángeles y lo hubieran sacado, ninguno de nosotros hoy en día tendría salvación. Estaríamos perdidos, seríamos los más dignos de conmiseración. Sin embargo, el Señor en ese lloro, en ese ruego, en ese clamor, y usted sabe que en un momento Él dijo, Padre, como ser humano, porque como ser humano no es que nos guste sufrir. Yo estoy segura, si le dijera levante su mano aquí lo que quieran sufrir, probablemente todas las manos quedarían abajo. Y es lógico. Él dijo, Padre, si es necesario que pase de mí, por favor, si hay alguna forma de que esto no suceda, que pase de mí esta copa, es decir, aquí está la copa del sufrimiento, que pase. Pero él inmediatamente en la presencia de Dios dijo, pero hágase tu voluntad, la voluntad de Dios y no la mía. Entonces él recibió la fuerza para enfrentar la cruz. Él recibió la fuerza y fue oído. ¿Sabe por qué fue oído? Porque la muerte y la tumba no pudieron sujetar al Señor, no lo pudieron retener, y Él se levantó y venció la muerte con poder. Venció la muerte con poder, y porque Él venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios, porque Él se levantó, nosotros también nos vamos a levantar. Porque Él venció al pecado, nosotros también lo podemos vencer. Aleluya. Él tuvo esa actitud de someterse a la voluntad de Dios. Y aunque era hijo, dice el versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fíjese usted que el apóstol Pablo dijo que Cristo fue obediente, capítulo 2 de Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era cualquier muerte, era muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice la palabra que fue obediente, su obediencia fue una obediencia al máximo, una obediencia pero que cruza toda nuestra posible imaginación, porque solamente los criminales, los más malos, los malhechores, eran a los que se le asignaba la muerte de cruz. Pero al Señor Jesucristo, que Él era un hombre sin pecado, se le asignó esta muerte y Él tomó ese lugar por nosotros. Entonces Él aprendió, dice la palabra, por experiencia. No es que Él era desobediente y necesitaba aprender la obediencia, no. Sino que Él aprendió, ¿no es cierto?, lo que significaba en la carne, lo que es tener que someterse y obedecer. Y Él lo logró, ese aprendizaje humano Él lo logró, y Él venció en la cruz, y Él se graduó en la cruz. Él aprendió lo que involucraba la obediencia. Él fue probado en todo, y más que nosotros, hermanos. Usted a veces siente, oh, qué tremendas son las pruebas que vivo, tengo este problema y este otro, pero ¿sabe usted que el Señor fue probado en todo? Y el nivel de su prueba fue tan grande que cuando Él oraba a Dios, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y eso implica, y eso sucede en el cuerpo humano cuando la persona está expuesta a una gran presión, a algo, una presión tremenda sobre su vida. Entonces esa persona puede llegar a sudar como gotas de sangre. Nuestro Señor Jesucristo
pasó y fue probado en todo, pero venció. Gloria a Dios. Amén. Veamos lo que dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él, habiendo sido perfeccionado, ¿acaso él no era perfecto? Nos podemos preguntar. Él era perfecto, perfecto Dios. Pero humanamente, cuando él vino a la tierra y se sometió a la humanidad, él vino como un niño. Y como un niño él tenía que ir creciendo, tenía que ir madurando. Por eso dice Lucas 2, capítulo 2, versículos 40 y 52, que el Señor Jesucristo iba creciendo en gracia, en estatura, ¿no es cierto?, para con Dios y los hombres, porque él tenía que ir madurando como ser humano. Entonces, perfeccionando quiere decir que él iba madurando, que él iba completando, que él iba siendo equipado, ¿no es cierto?, para la tarea asignada. Muchas veces el sufrimiento es usado como una herramienta de instrucción en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos escapar al sufrimiento, ¿o no? Pero el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. También dice Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente, es decir, vamos a pasar aflicciones, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, Él fue perfeccionado. Y a través, dice el versículo 9, habiendo sido perfeccionado, miren lo que sucedió, miren lo que produjo esto, miren lo que produjo el sufrimiento del Señor. Logró dos cosas. Creó la salvación, porque dice, vino a ser autor de eterna salvación. Literalmente quiere decir que Él vino a ser la causa, el causante de esta salvación. Gloria a Dios, la causa de vida. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que produjo su perfeccionamiento? Fue declarado por Dios, sumo sacerdote de un nuevo orden, un nuevo sistema, una nueva línea, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. La palabra declarar significa manifestar un hecho o una decisión. Es decir, en el momento que Dios concretó su nombramiento de sumo sacerdote, Dios le dio el honor declarando que Él era el elegido para ser el sumo sacerdote, el que podía ir y presentarse delante de Dios por nosotros. Nosotros en este día no necesitamos ningún otro sumo sacerdote, solamente al Señor Jesucristo, porque dice Timoteo capítulo 2, versículo 5, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un mediador, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, aleluya, y Él intercede por nosotros. Él ya hizo el sacrificio perfecto por nosotros, y Él lo hizo una vez y para siempre. No tiene que estar haciéndolo como el sumo sacerdote en el tiempo de Israel, que Él tenía que entrar prácticamente todos los días, y una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer ofrenda. El Señor Jesucristo presentó su ofrenda máxima, su vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Gloria a Dios. Y fue declarado, versículo 10, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote tenía que ser, como dije anteriormente, de otra orden, porque no podía ser de la orden de Aarón, porque solamente iba a poder interceder y ministrar a favor del pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo fue de un orden de Melquisedec, y usted lo puede leer en su casa, Génesis capítulo 14 y Salmo capítulo 110, Salmo 110, 4, Génesis 14. Usted va a ver que se habla de Melquisedec, y Melquisedec precedió, estuvo antes, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Israel fuera el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, resumiendo la idea de estos versículos, el escritor de Hebreos ha establecido la cualificación de Cristo como sumo sacerdote. Él fue divinamente designado, Él es compasivo debido a sus propios sufrimientos. Esto vuelve a Cristo conveniente, esto vuelve a Cristo el único autor de eterna salvación, y era
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se hace efectivo para nosotros. Gloria a Dios. Pero es para los que le obedecen. Fíjese usted que Dios le da el Espíritu Santo, dice la palabra, a los que le obedecen. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Porque los que le obedecen tienen sus almas purificadas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Entonces nuestras almas son purificadas mediante la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Fuimos elegidos por Dios para la obediencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Entonces nos damos cuenta que en medio de esto nosotros podemos disfrutar los beneficios de un gran sumo sacerdote. Y ese gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Ese gran sumo sacerdote intercede por nosotros, está a favor de nosotros. Ese gran sumo sacerdote puede identificarse con nosotros en todo. Gloria a Dios. Y si nosotros tenemos este gran sumo sacerdote, voy a leer, y la siguiente semana, Dios mediante, voy a continuar con este estudio. Voy a leer del 11 al 14, para que usted ya lo comience a saborear en su casa, ¿no es cierto? Ya empiece a buscarle el sabor a esta palabra. Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, dice así. Fíjese que la primera parte de Hebreos viene hablando del sumo sacerdote, pero en un momento viene hablando del sumo sacerdote y tiene que parar abruptamente porque sus oyentes no estaban capacitados para recibir esta tremenda verdad. Y dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, de aquí para adelante, que es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana, Dios mediante, nosotros vamos a estar viendo las características de la inmadurez espiritual. No se pierda ese estudio, es importante. Características de la inmadurez espiritual. Pero por mientras, vamos a cerrar este estudio de hoy reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, el cual no se nombró a sí mismo, sino que fue nombrado por Dios, el cual, si nosotros logramos entender los beneficios que tenemos en Cristo, nuestras vidas van a ser diferentes, porque nosotros en Cristo Jesús tenemos todas las riquezas que pertenecen a la vida y a la piedad. Gloria a Dios. Amén. Les invito a ponerse en pie y vamos a estar orando al Señor y dándole gracias, hermanos, hermanas. Vamos a darle gracias al Señor porque Él, no teniendo por qué haber dejado el trono de gloria y haberse venido a humillar y haberse hecho poco menor que los ángeles, haberse hecho como, humanamente hablando, un ser humano, haber nacido como un bebé y haber sufrido todo lo que se sufre un ser humano en esta tierra, Él lo hizo por nosotros. Pero a causa de su obediencia, que fue una obediencia hasta la cruz, nosotros tenemos ahora alguien que nos representa ante el Padre. No estamos solos, no estamos abandonados. El Señor dijo: no te dejaré ni te abandonaré, sino que estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos estas maravillosas promesas de Dios. Gracias, Señor. Padre Celestial, gracias te damos,
Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, un gran sumo sacerdote que es mayor que los sacerdotes del antiguo pacto, que el Antiguo Testamento, un gran sumo sacerdote que no tuvo que ofrecer sacrificio por sus propios pecados porque él nunca pecó, un gran sumo sacerdote que ofreció por nosotros una vez y para siempre su propia sangre, su propio sacrificio, su propia vida para salvarnos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Señor, porque en ti alcanzamos, dice tu palabra en el capítulo 4, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de nosotros, dice el salmista, te compadeces de nosotros, te acuerdas de que somos polvo. Gracias, Señor, porque al corazón contrito y humillado tú jamás despreciarás. Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.